Hermanos, yo no veo a nadie encadenado, a nadie. Entonces, creo que voy a perder mi charla porque no hay nada que romper aquí en esta noche. Entonces, ha sido muy grato haber estado con ustedes en esta noche. Al levantar las manos, podemos observar que las cadenas de las cuales nos vamos a referir no son cadenas visibles, por lo menos desde el punto de vista tradicional de lo que se refiere a cadenas, y que nos lleva a nosotros a pensar un poco en el concepto de esclavitud, que tal vez hemos leído en los libros de historia o también hemos visto en muchas series o en películas. Hoy nos vamos a referir a otro tipo de encadenamientos, son encadenamientos más desde el punto de vista espiritual, pero no circunscritos solamente a la vida espiritual, sino adicionalmente a la vida en general que nosotros tenemos. Recuerden que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos en muchas facetas de la vida y tenemos muchos socios. Tenemos un socio espiritual, un socio familiar, un socio intelectual, un socio de ocio, de descanso, y nuestra vida está balanceada, pero lo que aspiramos quienes estamos en este caminar de Cristo Jesús es que todos esos socios trabajando en armonía sean coordinados, manejados bajo la inspiración que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Yo quisiera comenzar con lo siguiente. Hay personas que vienen por primera vez, personas que vienen por segunda vez, y yo les quiero decir que Dios no busca vidas perfectas. Sí, porque si ustedes son perfectos no tendrían nada que hacer aquí. Dios busca es corazones dispuestos. Por eso estamos aquí en esta noche, porque venimos dispuestos a abrir nuestros corazones a Dios, venimos dispuestos a tratar de reconocer nuestra fragilidad ante los pies de Dios, venimos dispuestos porque aun cuando no seamos los creyentes que estemos en el tope de la tabla, sí somos personas en las cuales Dios ha suscitado en nosotros una inquietud, Dios ha suscitado en nosotros un llamado para poder lanzarnos a experimentar el amor de Dios, la protección de Dios, la fuerza o acción del Espíritu Santo. Yo les voy a contar algo antes. Yo había, enfocado esta charla y la tenía estructurada de otra manera, y hoy, faltando 3 horas, la cambié toda. Es decir, en el sentido que en oración le dije a Dios que me permitiera, dentro del material que había más o menos estructurado, que me diera como una señal, una guía, y el sentir que tuve en mi corazón era que la iba a cambiar todo. O sea, la cambié, la reenfoqué un poco. Probablemente creo que es lo más adecuado después que fue su producto de un momento de oración. Cuando a nosotros nos hablan de cadenas, lo primero que se nos ocurre es la palabra esclavitud. Y cuando viene la palabra esclavitud a nosotros, podemos definirla de muchas formas, pero una manera muy sencilla es una sujeción, sometimiento, subordinación a una persona, acciones, cosas o situaciones. Eso es una esclavitud desde el punto de vista de la semántica, pero desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico, la esclavitud va mucho más allá, porque es un sometimiento, pero es un sometimiento que tiene claramente un origen, un sometimiento que tiene claramente un nacimiento, un sometimiento que puede ser cambiado, que puede ser terminado, cuyas cadenas pueden ser rotas. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Pueden ser rotas por la acción del Espíritu Santo. Es muy importante tratar de tener este esquema, y cuando uno le habla de cadenas desde el punto de vista espiritual, uno se le ocurren muchas cosas.
Yo quisiera preguntarles a ustedes qué se les ocurre cuando hablamos de cadenas. ¿Cadenas de vida o cadenas del punto de vista espiritual? ¿Qué se les ocurre? Cadenas desde el punto de vista espiritual. Sí, pero ¿qué ejemplos de cadenas pudiéramos tener? La cadena generacional. Los vicios es la primera que se nos ocurre a todos, no es la única y lo vamos a ver. Adicciones, sí, está muy unida con los vicios. ¿Alguien más? Ataduras, pero una atadura es una cadena, es la misma definición. ¿Alguien más? Van ganando los de este lado, ¿ah? Acá están perdiendo. Porque el que responda más, ya tenemos la rifa del carro 0 kilómetros. No sé si lo vieron parqueado en la puerta. Eso denota la prosperidad y la pujanza de esta comunidad. Es mentira, por favor. Las cadenas de trabajo también puede ser. Claro que sí, perfecto. Cadenas de trabajo, cadenas de costumbre. ¿Qué otro tipo de cadena? ¿El egoísmo? Se nota que no tienen cadena. Se nota que, yo le digo, me tienen conmovido porque no tienen cadenas. Pecados, muy bien. El pecado es un encadenamiento. Casi que la definición original, muchas veces que nos han enseñado, pecado. De hecho, hay un canto que dice: Cristo, Dios nos libra de las cadenas del pecado. Pero es cierto, el pecado esclaviza, el pecado ata, porque al final el pecado termina siendo muchas cosas, termina siendo los vicios, las acciones, las determinaciones. ¿Qué más? La envidia, el egoísmo. La envidia, el egoísmo, que son comportamientos que nosotros tenemos como respuesta. Muy bien, hay alguien. Culpabilidad. La culpabilidad puede ser un encadenamiento. Claro que sí, claro que sí. Es un listado muy largo, y si nos podemos hacer un listado, yo creo que podríamos hacer un listado de más de 1000 situaciones que son encadenamiento. Pero no tenemos para hablar de tanto, entonces nos vamos a circunscribir a 5 tipos o clases de cadena. Yo les quiero decir antes, disculpen lo de las hojitas, pero como fue cambiado el señor, yo les quiero decir antes, ¿qué iba a decir? No me acuerdo porque se me ocurrió. Vamos a abordar, ahorita me acuerdo, no se preocupe. Vamos a abordar en realidad 5 clasificaciones de cadenas, pero en una de ellas en particular yo voy a hacer un alto porque creo que es necesario hacer una claridad específica, Es más, me voy a tomar el trabajo de decirlo rápidamente antes y no quedarme al final, sino que cuando ya llega a ese punto lo podemos abordar. Yo le quiero decir a ustedes que nosotros, los seres humanos, desde el punto de vista espiritual, tenemos 3 enemigos. 3, y se los voy a decir: el mundo, la carne y el diablo. Oh, el diablo, vámonos de aquí, nos van a asustar. Eso no tiene nada que ver con eso. La carne, el enemigo que está dentro de mí. Punto. Está dentro de mí, la carne. No la carne que comemos. Yo no como carne, ustedes van a decir que estoy haciendo propaganda. La carne, el enemigo que está dentro de mí. El mundo, el enemigo que está alrededor de mí. Y el diablo, el enemigo que se cierne sobre mí. ¡Wow! ¡Qué enredado es esta cosa! La carne no nos referimos al soma, es decir, no nos referimos al cuerpo como tal, que el cuerpo va a ser un enemigo mío. No, la carne simplemente se refiere a los deseos de satisfacción de lo que es la parte somática del cuerpo. De toda índole, alimentación, ahí está la gula, el deseo carnal, el deseo sexual y todas las obras de la carne que nos presentan en la Biblia. Entonces, el segundo es el mundo lo que nos rodea, pero el mundo no es el planeta que hizo Dios, sino el mundo es el sistema de ideas que nos rodea, el sistema de costumbres y o imposiciones que son contrarios a la obra de Dios y que son contrarios al fruto del Espíritu. Digo
decía al principio, el fruto del Espíritu. Yo les voy a dar una regla muy sencilla para el fruto del Espíritu. Apréndanse esta sigla: AGPPBB. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y templanza. Una persona cristiana se evidencia que es cristiano no porque venga a la iglesia, no porque venga a misa, no porque pertenezca a una comunidad. Se evidencia en la medida en que yo pueda evidenciar el fruto del Espíritu. Punto. Así de sencillo. Esa es la acción de Dios. Y las obras de la carne son totalmente las contrarias. La lujuria, la lascivia, las herejías, las contiendas, los pleitos están en la palabra de Dios también en Gálatas. Listo, así muy sencillo para entender que es la parte de la carne. Y el diablo, que también se llama ¿cómo? Satanás. ¿Cómo se llama? Satanás. Dicen que demonio, no, demonios no, los demonios son otras categorías espirituales. Yo sé que hay gente que no cree en el diablo, pero eso es una verdad de fe, una verdad de la iglesia, una verdad adicionalmente bíblica. Y yo les voy a contar muy rápido. Yo sí he tenido experiencias en el pasado de momentos de oración en que se producen liberaciones producto de personas que puedan estar afectadas por un demonio, por una acción espiritual. Eso no es como para asustarse. Lo que sí está malo es que le echen toda la culpa al diablo. Entonces hay religiones que dicen: no, usted hermano se engordó, ese es el espíritu del arroz, el espíritu de la arepa con huevo. No, absolutamente no. Cada uno tiene su propia categoría. ¿Listo? Es importante. Tenemos 3 enemigos, pero además tenemos 3 componentes en nuestro ser. Los 3 componentes que tenemos en nuestro ser son muy sencillos. Son el cuerpo, el alma y el espíritu. Anda, yo pensaba que el alma y el espíritu es la misma cosa. No, no es la misma cosa. El cuerpo es la parte somática, ahí sí les estoy hablando de eso. El alma es la parte intelectual, la parte psicológica que nos permite relacionarnos y producir las ideas de respuesta. Y el espíritu es la parte que nos permite comunicarnos con Dios. En última es el soplo velado del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Punto. Entonces tenemos los 3 enemigos y tenemos las 3 partes. Ahí podemos entender, cuando vayamos al encadenamiento, ya podrán ver en qué parte nos afecta y qué origen espiritual, si es que tiene origen espiritual, porque muchas cosas no tienen origen espiritual. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí me tocó un poquito. Fue muy enredado. ¿Seguro? Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, es muy sencillo. Cuando uno hace una correlación, yo soy ingeniero, claro. Cuando uno hace una correlación entre los 3 enemigos y las 3 partes, y yo dijera, ¿cuál creen ustedes que ataca más al otro? O sea, yo dije que era cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos carne, mundo y diablo. Entonces, el diablo ataca más la parte del espíritu, porque al final lo que le interesa es hacer perder la fe, más nada. La carne ataca el soma, y el mundo ataca el alma. Entonces, cuando uno hace esa correlación, y también depende de las edades. A los jovencitos le ataca más la carne, ya a las personas más adultas le ataca más el alma, porque chicanea. El tipo dice 50 años, yo soy de mediana edad, pero ¿cuántas personas viven 100 años? Te comienza a chicanear y a decir cosas que no puede hacer las personas de 50 años. Y ya cuando están en edad más avanzada, viene el proceso del diablo, que es la pérdida de la fe de las personas. Aquí yo no estoy hablando del tipo que echa espuma por la boca, ni nada de eso, aunque todo eso puede tener algún sentido, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando de 5 clases de cadenas, y al final, muy brevemente, vamos a decir cómo se pueden romper esas cadenas. La primera cadena es cadenas con las palabras y los pensamientos. Las palabras nos amarran, las palabras nos atan, la palabra tiene poder. Y
por las palabras, el sí y el no de algo, sí, sí, no, no, las palabras nos llevan a asumir consecuencias, y por las palabras yo puedo hacer humillaciones, por la palabra está el chisme, por la palabra está la calumnia, por la palabra está el maltrato verbal, por la palabra está la fuerza. Y los pensamientos adicionalmente van muy unidas a las palabras. Entonces, muchas veces utilizamos las palabras para recuperar autoridad. El grito, yo soy el jefe. O los padres con los hijos. Los padres con los hijos. Hay una historia que es cierta de una niña que le gustaba el baile. Le gustaba el baile, entonces ella practicaba baile. No es mi hija que le gusta el baile, hago la excepción. No tiene nada que ver con eso. Entonces le gustaba el baile, y el papá, cuando la niña ya fue adolescente, que comenzó a quedarse en la escuela, le gustaba ir a fiestas porque le gustaba el baile, pedía permiso hasta las 12 de la noche y regresaba a las 2 de la mañana. ¿Qué sucede ahí? El papá decía, no, esta niña no me está haciendo caso, absolutamente, yo le doy permiso hasta las 12 y regresa a las 2 de la mañana. ¿Qué comenzó el papá a decir? ¿Quién sabe usted con quién se estará revolcando que está llegando muy tarde? Y cada vez, para demostrar el ejercicio de la autoridad, estaba más fundamentado en el miedo o en la pérdida de la supuesta autoridad que él quería expresar, comenzó a implementar un lenguaje todavía mucho más fuerte. Y quién sabe de hombre en hombre con quién irá pasando, y le hizo la vida muy compleja y dejó huellas en su corazón, huellas en su mente. Cuando la niña salta a la universidad, tenía en su parte psicológica y en su sentimiento eso, que no valía nada, que era una vagabunda y todas las cosas que le dijo el padre. Y con el primer novio que llegó comenzó a tener una vida desordenada, embarazos continuos, abortos continuos, pero todo eso fue producto de las palabras que produjeron en ella un encadenamiento. Entonces miren la pregunta, ese encadenamiento fue producto de una decisión del padre. Entonces la mayoría de los encadenamientos, la mayoría es producto de decisiones que hemos tomado, sea que los expresemos con la palabra o lo expresemos nosotros con las acciones. También un joven que tenía problemas con el padre, estuvo en un retiro de estos que hacen, no fue en esta iglesia, y una de las tareas que le tocaron, vaya y abraza a su padre y diga que lo quiere. Papá era una piedra de esos tipos, se llamaba la antigua. El joven llega, el papá le preguntó cómo te fue, dijo bien, pero tengo que decirte algo. El papá todo desconcertado por la manera tan amable que le habló el joven, le dijo, sí, cuéntame, ¿qué me quieres decir? No, papá, yo quiero decirte. El papá se agarró del sofá de una manera porque no sabía, nunca le había hablado al hijo así. Yo quiero decirte que te quiero. Y además se acercó a abrazarlo. El papá, todo rígido, como quien abraza una piedra, lo abrazó el hijo. ¿Y cuál es el encadenamiento aquí? Es el encadenamiento que tiene el padre. No supo responder hacia una demostración de amor, hacia una demostración de perdón que el hijo estaba teniendo. Ahí también hay un encadenamiento producto, puede ser de la palabra y otras cosas. Es importante que nosotros vayamos llevando en la mente los encadenamientos a los cuales yo me estoy refiriendo. Las palabras definen quiénes somos nosotros. Y yo mismo muchas veces con las palabras termino encadenándome. Comprometo un negocio que no debo y después, porque lo dije, no me puedo salir. Me termino encadenando porque con la palabra hago relaciones que no debo y no me puedo yo salir. Me termino encadenando. Entonces las palabras no solamente producen encadenamiento de otros, sino me producen un encadenamiento también a mí. Seguimos. Segunda cadena que nosotros tenemos que buscar, examinar y superar es la que se llama o llamaríamos la cadena de los afectos o la cadena de los amores. ¡Wow! ¿Eso qué? Cuando utilizamos la palabra amor aquí, no nos estamos refiriendo únicamente a la relación entre esposo y esposa. Claro que eso que hay.
cae, pero nos referimos a todas las clases de amor, a la amistad, las relaciones afectivas que se pueden tener. Hay relaciones que ayudan a crecer, pero hay relaciones que destruyen, como cuando hablamos de las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas es un hombre, un joven que no le conviene a la niña, que la somete, pero ella a su vez no lo puede dejar porque siente que le falta, que le crea un vacío en el corazón y la está destruyendo. Ese es un encadenamiento producto de los malos amores y producto también de los malos afectos. También las malas compañías. Entonces está el grupo de muchachos y le hacen la presión a que tú no te atreves a meterte el tabaco, que ya la marihuana, que eso no se usa. Entonces, a tomarte la pastilla de droga y todos los demás la hacen presión. Entonces el joven, como no quiere perder esa amistad, porque se siente menos, termina cediendo a la iniciativa de poder comenzar el consumo de drogas. Es algo muy sencillo. Cuando yo tengo que hacer algo para demostrar afecto de otros, que otros me den afecto, definitivamente no son amigos, casi que terminan siendo, son los amos tuyos, porque te terminan colocando el condicionamiento a tu vida. O adicionalmente este tipo de relaciones o afectos que se presentan muchas veces. Entonces viene el joven o viene la persona, puede pasar aquí, puede decir, ay, ¿tú dónde estabas? Bueno, no, yo estaba por ahí, no estaba, en la iglesia, le dicen a la joven, ay, estaba haciendo la iglesia, pues que hacía frío, estaba caminando por ahí, sí, cómo no, como que en la iglesia hay calefacción. No, entonces comiencen a fustigarlo y aniquilarle su capacidad y aniquilarle la posibilidad de tomar sus propias decisiones y no respetan sus propias convicciones. Eso se produce también con cualquier tipo de relación, no solamente noviazgo matrimonial. El tema de las cadenas es algo muy importante. No hay nada peor que el esclavo feliz. Ay, no hay nada peor, porque uno no se da cuenta que está encadenado, entonces uno vive feliz. Entonces no hay peor esclavo que el esclavo feliz. Somos esclavos de encadenamientos, pero vivimos felices porque no hemos descubierto efectivamente que nosotros somos esclavos. ¿Qué vale la pena hacer? Uno tiene que hacer repasos o revisión. Yo les voy a decir algo que tuve antes de venir acá. Yo me acerqué a donde mi hija, bueno, había cambiado, estaba ya a última hora, cambié el enfoque y yo le pregunté, Natalie, tú cuando pequeña sientes que yo en algún momento en la relación, nunca le había preguntado una cosa así, en la relación con tu papá, tú sientes que hubo algo que te dejó marcada, algo que te afectó en la relación, ya inclusive adulta conmigo, que te sentiste presionado o afectado? Yo pensé que me iba a contestar que no, y yo muy feliz. Demoró como 2 minutos pensando y me dijo sí. Entonces yo le pregunté, ¿en qué? Yo nunca permití que la mamá ni siquiera les pegara, yo la advertí, nunca ni siquiera una palmada. Entonces, yo estoy en contra inclusive de una simple palmada. Entonces me dijo que sí, porque me dijo que yo era demasiado, me recuerda si me equivoco, demasiado exigente. Entonces, como yo era demasiado exigente, ella colocó una barrera en un momento de decir, yo no le digo nada, porque es que todo lo que hace yo termino cambiándoselo, todo lo que dice yo termino contradiciéndolo, ¿cómo? Siempre poniendo una altura mayor. A veces ella me decía, papi, estudia conmigo, vamos a hacer esto. Y mire que me dijeron, entonces yo le ponía a hacer 100 ejercicios. 100 ejercicios, se trasnochaban cuando estaban pequeñitas. Entonces ella me decía, tú fuiste demasiado exigente y eso creó una barrera contigo porque tu exigencia es mayor. Yo le dije, hombre, voy aquí a hacer una confesión. Le dije, bueno, en la empresa, algunas personas que alguna vez en la vida fueron también a recibir una asesoría de sociólogo o psicólogo para decir cómo tenían que relacionarse o hablar conmigo. Yo me enteré fue después que lo habían hecho. Yo no soy grosero, yo no digo vulgaridades, pero aquí hay algunos que me conocen, tengo mis altibajos en cosas. Hay una persona que me dijo, es que
el método tuyo es destruir para construir, así, destruir para construir. Son cosas que uno tiene que realimentar. Pero fíjate, el daño que uno hace a través del uso de las palabras, el daño que uno hace a través de las acciones hacia tercero. Entonces, es muy importante que las personas que nos rodean no sean tóxicos en cualquier relación de nuestra vida, relación profesional, relación de negocio, relación inclusive aquí eclesial, relaciones familiares. No es posible que nos sometan a nosotros nuestras costumbres, nuestros deseos. Yo les he enseñado también a mis hijas cuando pequeñas, lo más importante es que las decisiones en tu vida las tomas tú, punto. Tú puedes tus amistades, aquí nadie te impone, el bullying no te puede someter. Sí, porque uno tiene que tener la libertad de la autonomía para poder optar por hacer el bien. El tercer punto es los vicios. Eso que ustedes dijeron todos, los vicios. Entonces, los vicios es la tercera cadena. Los vicios, levanten la mano los que son viciosos. Ahí levantaron dos. Esa es broma, esa es broma. No hay ningún vicioso aquí, ustedes no tienen ningún vicio. ¿Quién? Sí, los vicios. Todos sabemos que los vicios son cadenas. Yo creo que eso no tiene como mucha discusión, pero hay un problema con los vicios. Los vicios tienen un problema. Todos sabemos que el vicioso está en el vicio, pero el vicioso normalmente no lo sabe y no lo reconoce. Cuando tú eres, hey, creo que estás tomando mucho, que eres alcohólico, y dices, no. Que tomé un traguito en el desayuno y la botellita en el almuerzo. Para descansar la noche tenía que dormir y me tomé 2 panchitas de aguardiente. Todo el mundo lo sabe, menos él. En los vicios, toda clase de vicios. Vicios de droga, vicios de costumbre, vicios de ver pornografía. En internet, el 50% de lo que circula en la red de internet a nivel mundial es pornografía. Así de sencillo, pornografía. Entonces, los vicios son ese tipo de encadenamientos que nos llevan a nosotros, pero siempre surge una inquietud, porque hay vicios que pudieran ser controlados o ayudados también por los gobiernos, y cada vez eso es más lejano y cada vez es más difícil, porque a nivel mundial los gobiernos en la parte de los vicios, ellos consideran políticamente correcto otorgarle libertades ilimitadas a los ciudadanos. Entonces, lógicamente, el tipo de ciudadano tiene la libertad, usted puede ir a marihuana recreativa, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto, pero eso tiene un trasfondo. No es que no se le encarezca a los gobiernos los presupuestos de salud, porque sí es así. Pero lamentablemente esto se considera políticamente correcto porque las personas que quieren los vicios o que defienden eso, considera es que le están dando libertades, y quien les da libertades es un político, pero sabemos que las personas que están en vicios o que caen en vicios muy profundos se centran sobre ellos mismos y no tienen capacidad de reaccionar, de actuar e inclusive poder pensar y opinar de las circunstancias que están alrededor de la sociedad. Ese tiene un doble efecto, porque no solamente un encadenamiento de la persona, sino que también conlleva al encadenamiento de la sociedad. Sigo acá, me estoy saltando cosas porque no... ataques, ya lo había comentado, ataques del demonio. ¡Wow! ¿Eso qué es? Entonces, ya le había comentado qué era el demonio, ya le había comentado cómo actúa el demonio. El demonio significa el adversario, en la palabra de Dios o en teología. Y el demonio sí ataca principalmente en temas de la fe, pero también puede atacar otras circunstancias de nuestras vidas, crear situaciones en el entorno que puedan facilitar que uno se salga de la cercanía de Dios. En otra oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de explicar muy bien esta teología de lo que es el demonio, para no creer una cantidad de cosas extrañas, pero es bueno tener claridad que si es un ser espiritual, que no hay que tener miedo y que no
en realidad no me puede hacer daño a mí si yo tengo a Cristo en el corazón y tengo el Espíritu Santo también en el corazón. Ya le dije que atacaba principalmente era la fe. En la quinta cadena son las ventanas del pecado, las ventajas del pecado. ¡Wow! Ustedes saben que el pecado tenía ventajas. Díganme quiénes no han aprovechado las ventajas del pecado. Sí, bueno, ese es un nombre que se le coloca. Las ventajas del pecado es porque es que el pecado te produce placer, el pecado te produce ganancias económicas, el pecado te produce tantas cosas. Entonces, si yo estoy en el negocio del narcotráfico, entonces yo tengo un encuentro con Dios, miércoles, sí, me quiero salir, pero no quiero dejar esas ganancias, ¿verdad? Que si bien son ilícitas, me están dando bienestar. Por colocar un ejemplo, el tipo que está casado, pero tiene su amiguita por fuera. Pobrecito, sé que está mal, pero le da una ventaja del pecado, que es le da placer, le da placer. Entonces, cuando hablamos de las ventajas del pecado, les voy a resumir algo muy sencillo. Hay unas tentaciones fuertes que normalmente nosotros llamábamos y que las 3F, que son faldas, finanzas y fama. Falda, la mujer, tradúzcase sexo, hombre o mujer. Finanzas, dinero, economía, riqueza. Y fama, el poder, el estatus. Entonces, al final, es la obsesión con los beneficios que nos pueden dar, por lo menos estas 3 que yo le acabo de mencionar, son ventajas que son muy difíciles, pero muy difíciles de soltar, porque le dan tranquilidad y una aparente seguridad a la vida del hombre que no ha abierto su corazón para que Cristo entre y reine en él. No me voy a extender más, entonces, porque también es importante hacer un momento de oración. Entonces, recordemos cuáles son las 5 clases del encadenamiento. Primer encadenamiento: palabras y pensamientos. Palabra y pensamiento. Segundo encadenamiento: Cadena de amores. afecto y amores. Tercer encadenamiento: Los vicios. los vicios. Ese sí se acuerdan, ¿ah? Denle la botellita ahí cuando llegan a la casa. Cuarto encadenamiento: ataques. Los ataques, el demonio, el encadenamiento que nos produce también el demonio. Los ateos normalmente no aceptan esto porque ellos dirán: hombre, esa enfermedad no es producto del demonio. Hay un sacerdote que se llama Emiliano Tardif, de la Renovación Carismática. Emiliano Tardif, él murió, él está en proceso de canonización ya, o beatificación, creo. Entonces Emiliano Tardif llega un día y encuentra una señora, a un tipo arrastrándose en el piso. Lo miró y él sintió que debía orar por él, pero que viene el problema: oro por sanación para que se cure, pero Dios colocó que no tenía que orar por sanación, que tenía que orar por liberación, porque tenía una opresión, influencia de algún demonio. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Él oró por liberación y la persona se restauró, se levantó y salió caminando. Esa es la diferencia, y esto es producido por demonios, que son, digamos, instancias, seres inferiores al diablo. Entonces, ¿cómo se contrarrestan estas? ¿Me faltó alguna? Las 6 y las 7. Las 6 y las 7. Las ventajas del pecado. Entonces, para cada una de estas, al final es lo mismo, pero si podemos hacer una separación, para la palabra y el pensamiento es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, como el verbo encarnado es Cristo, y la palabra de Dios tiene poder, con la misma palabra de Dios, leyendo la lectura, la palabra de Dios, recordemos, es que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, y si nosotros tenemos fe, nosotros tendremos la capacidad o la fortaleza para poder transitar de palabras
que hacen daño a palabras que hacen bien. Y la palabra que hacen bien es la palabra de Dios, la palabra del verbo encarnado. Lógicamente también está la oración. Vienen después los amores. El amor, estos amores que nos crean daño o vacío, la herramienta es llenarse del Espíritu Santo. Estamos en unos días del Espíritu Santo, le invitamos al seminario de vida, llenarse del Espíritu Santo, porque Él nos llena y nos satisface todos esos vacíos. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos estamos llenando del amor de Dios. O sea, es importante entender eso, y al llenarnos del amor de Dios podemos cortar las cadenas que nos crean los apegos a amores dañinos y amistades dañinas. Para los vicios es un encuentro con Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, lógicamente unida a todas las anteriores. Y para el demonio, eso sí es difícil. Simplemente tienes que darle a Cristo el primer lugar en tu vida, entronizarlo en tu vida y ser una persona también orante. O sea, me refiero para poder tener la fortaleza para eso. Y la última era la ventajas del pecado, es lo mismo, el encuentro personal con Cristo, que permita a uno tener la capacidad de tomar las decisiones que uno tiene que tomar para salirse de esto. Hay algo que también nos afecta mucho a nosotros, es el ego y la soberbia. El ego es muy dañino y el ego es un detonante de la mayoría de estos encadenamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo ego, percibo al otro como amenaza. Dios mío, tengo demasiado ego. El ego también compite, o sea, hay una permanente competencia con todo lo que me rodea. El ego además es cruel. ¿Por qué es cruel? Porque yo difamo, yo utilizo palabras para denigrar por el otro, hago juicios de valor, calumnio con mucha facilidad. El ego busca también el reconocimiento. Hay personas que tienen una necesidad de ser reconocidos en todo instante y tiempo. Recuerden la palabra de Dios, que los invitados, importante, la recomendación es que uno llegue y se siente en la última fila, y el dueño de la fiesta es el que lo hace pasar uno adelante y no uno llegar y sentarse en la silla de adelante. Todas estas expresiones que yo he utilizado tienen citas bíblicas. En realidad voy a simplemente a decir una. Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Y yo les voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Si tú no has tenido experiencia de oración, simplemente te invito a que cierres los ojos y te dejes guiar y pidas la